Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos a las primeras jornadas de la Redadet. Estamos muy contentos de estar en el último bloque de esta mesa, de la mesa 3 de Turismo y Patrimonio. Así que vamos a dar inicio con las presentaciones. Eh, Tenemos como primer trabajo el de Menalet Matías, Turismo y patrimonialización de Liberá, Corrientes Argentina, exploraciones sobre la producción de lo natural y lo cultural. Yo ahora voy a dejar de compartir pantalla y si vos querés y tenés alguna presentación, podés empezar. Muchas gracias, Cecilia. Ahí voy Puedes abriendo. presentarte también. eh, a ver, un segundito. Si esto. Ahí se ve, ¿no? Sí, a ver si. Sí. Em, bueno, en primer lugar, muchas gracias por el espacio. Me parece que esta red de estudios sobre turismo es un espacio realmente muy interesante y desde ahí que me llamó la atención para poder compartir una investigación que está en curso, que está en proceso. Mi nombre es Matías Menayed, yo soy de formación antropólogo y actualmente estoy realizando el doctorado en antropología cultural en la Universidad de Uppsala, Suecia, con el financiamiento de Marie Curie Actions, a través de una red doctoral que se llama SEARCH, que ahora voy a comentar un poquito al respecto. Bueno, como dijo Cecilia, mi idea es presentar algunas análisis y reflexiones en proceso en torno al turismo y la patrimonialización en los esteros de Liberá, en Corrientes, Argentina, donde me parece que es un caso interesante justamente para pensar acerca de las transformaciones del patrimonio y de las formas sociales en las cuales se organiza el entorno y en particular esta idea de naturaleza y cultura. Bueno, como decía, yo estoy haciendo esta investigación bajo la supervisión de Susan Biles-Urber, Claudia Merli y Jonathan Everts, en el marco del Departamento de Antropología Cultural de la Universidad de Uppsala en Suecia y la red doctoral SEARCH o Anthropology of Global Climate Urgency, donde en total es un consorcio de 4 universidades con 10 estudiantes doctorales y 4 investigadoras principales, en coordinación también con otras instituciones no académicas. Cada uno de nosotros está trabajando en su tesis y en su proyecto de investigación, y a la vez estamos pensando cuestiones comunes para justamente entender cómo la urgencia y las temporalidades asociadas al cambio climático se viven en distintos contextos. En mi caso, como dije, yo estoy trabajando en la provincia de Corrientes, en Esteros de Liberá, y básicamente el problema de investigación parte acerca de la preocupación sobre qué está sucediendo en un humedal, el más extenso, el más grande de Argentina y de algunos de los más relevantes también de la región, en torno a la escasez de agua, a la sequía o al estrés hídrico. Justamente qué es lo que está sucediendo en las formas de organización social en un ambiente que está caracterizado por la presencia y las relaciones están atravesadas por el agua, mucha de la sociabilidad está justamente cruzada a través de este elemento tan central para la vida. Entonces, entender cómo se está organizando un poco estas percepciones y estas prácticas en torno a la sequía en el marco de preocupaciones sobre cambio climático. Entonces, un poco la idea es favorecer hacia una comprensión etnográfica de la crisis ambiental global que estamos atravesando. Yo realicé mi trabajo de campo etnográfico, entré
junio del año pasado y marzo de este año, principalmente en dos localidades, en Santa Rosa y en Concepción del Yaguareté Corá. Eh, y mi foco es a través de las actividades productivas de la zona. Entre las actividades productivas más destacadas se encuentra la ganadería como la actividad productiva tradicional y justamente cuáles son las particularidades de la cría de ganado en un ambiente como es los esteros y los humedales. Otra actividad productiva es la actividad forestal, el monocultivo forestal principalmente de pino y eucalipto, donde también hay una relación de tensiones y cooperación respecto a el estrés hídrico y los impactos sociales y ambientales que está generando la actividad forestal en esta región. Y obviamente el turismo también en las últimas décadas pasa a ser una actividad productiva central. En el caso de las tres actividades productivas hay una estrecha relación con el agua y debido a esto también hay una estrecha conexión con justamente la crisis de la sequía y los incendios que estuvo sobre todo acentuada y marcada en los últimos 4 o 5 años. Y si bien la situación es dinámica y es cambiante, es interesante continuar con el seguimiento de esta situación porque si bien el momento más crítico hoy por hoy podría decirse que ya ha pasado, las experiencias siguen muy cercanas, siguen muy vigentes en la población, en el ambiente, y a la vez también esto influye en las perspectivas de futuro. A la vez, las tres actividades tienen una estrecha relación con elementos de daño y reparación ambiental. Entonces a mí me interesa justamente tomar esta pequeña presentación para charlar un poco acerca del turismo y justamente también algo que me llamó mucho la atención de esta mesa es la conexión entre turismo y patrimonio, dado que en mi trabajo de campo justamente entender la historia social y ambiental de la región eh, requiere una comprensión y un análisis sobre cómo se está entendiendo el patrimonio, sobre todo porque el turismo es presentado como, si bien todavía una actividad incipiente, una posibilidad de reparación ambiental y a la vez de generación de ingresos, ¿no? Que obviamente es una de las preocupaciones a nivel local y las preocupaciones sobre la conservación y lo que se llama el rewilding, que ahora voy a comentar un poquito, también están presentes, pero me parece que es necesario analizarlas desde su genealogía y su trayectoria y los impactos que van teniendo en la región. Una breve cronología en proceso sobre la patrimonialización del Iberá y sobre justamente la patrimonialización del ambiente o de lo natural en el contexto nacional, sobre todo a partir de los 80, la creación de la Reserva Natural Provincial Iberá, que luego fue transformándose bajo otras figuras legales. Se fue creando el Parque Provincial, que bueno, tiene otras reglamentaciones territoriales, entonces los esteros de Liberá conviven distintas figuras legales que tienen que ver con reservas o parques naturales a nivel provincial y ya en este siglo a nivel nacional en 2018. Pero otro elemento central para entender la patrimonialización de Liberá tiene que ver con la presencia de la Fundación CLT o Conservation Land Trust, hoy llamada Fundación Rewilding, que a través de su presidente, Douglas Tompkins, fue comprando tierras privadas, sobre todo a ganaderos, no solo en Corrientes, sino también en el sur de nuestro país y en Chile, justamente con un proyecto de rewilding y de un conservacionismo eh, particular, ¿no? Que viene de la genealogía y de la tradición norteamericana. Entonces, la idea de que nosotros tenemos un espacio natural
que puede ser entendido como patrimonio y que la reintroducción de especies silvestres que están extintas por diversos motivos, principalmente por la caza, eh, forma parte también de lo que debe ser patrimonializado y protegido. Entonces esto también va sumamente asociado a la emergencia de Liberá como un destino turístico donde conservación, patrimonio y turismo parecen ser tres procesos que van avanzando de forma conjunta y aparentemente sin tensiones, pero justamente el trabajo de campo y los estudios sociales críticos permiten identificar las complejidades, no solo cómo estas propuestas están siendo recibidas a nivel local y en muchos casos también valoradas, pero a la vez generando tensiones. Entonces, respecto a la idea de patrimonio, a mí me parece interesante marcar que, como dicen eh, investigadores e intelectuales que están dedicándose a este tema, es la explosión o la multiplicación de la idea de patrimonio. Entonces, cada vez aparentemente tenemos más ámbitos de la vida social que forman parte del patrimonio. Entonces, algunos que yo pude ir identificando durante mi trabajo de campo es no solo esta idea de patrimonio cultural que aparece a veces de forma muy abstracta o amorfa, sino también este énfasis en el patrimonio natural, no solo de los esteros, sino también de los animales, como puede ser también la declaración de animales como patrimonio natural nacional, pero también la presencia de patrimonio religioso, gastronómico, histórico, musical, arquitectónico. Entonces a mí me interesa para seguir explorando en mi investigación en relación al turismo, cuáles son las influencias del turismo en la multiplicación del patrimonio y cómo la gente también va reapropiándose y utilizando estas ideas de patrimonio para designar a cosas que son parte de su cotidiano, elementos patrimoniales. ¿Cómo se organiza la gente cuando la turistificación y la patrimonialización de sus contextos es creciente? Es decir, cómo van utilizando estos conceptos y van también desarrollando proyectos y van participando en iniciativas. Y como decía, cuáles son las tensiones y las contradicciones en los procesos de turismo y patrimonialización. Algunas de las reflexiones en el proceso, dado que, como decía, esto es una investigación en curso, es, en primer lugar, bueno, la identificación etnográfica y también después la elaboración conceptual en torno a que los procesos de turismo patrimonialización no son neutros ni homogéneos, y nos permiten acceder a distintos niveles de análisis y escalas, porque conectan distintos grupos sociales y distintas visiones sobre lo que es el patrimonio y el entorno, y justamente cómo el patrimonio, en este caso natural y cultural, son también objetos de la producción turística de las regiones. En las localidades que yo estuve realizando el trabajo de campo, emergen tensiones respecto a qué se incluye o se deja fuera del relato turístico patrimonial. En primer lugar, hay un fuerte énfasis en el patrimonio natural, justamente con esta idea de eh, el rewilding y la creación de las reservas naturales como una solución a la destrucción ambiental, haciendo énfasis en el Iberá natural como un espacio armonioso, bello, exótico. Sin embargo, de forma más reciente, esta narrativa del patrimonio natural ve la necesidad de incorporar la historia social de la región, las trayectorias de los pueblos y la memoria de trabajo ligado a la ganadería y al monte, dado que la gente en estos lugares, sobre todo los pobladores rurales, eh, se presentan y se identifican ellos mismos como muy orgullosos de su cultura, su tradición, digamos, todo lo que podríamos englobar dentro del patrimonio cultural, ¿no? Entonces es ahí que este énfasis en lo natural viene también a ser un poco disputado, discutido, y ve la necesidad de integrar estas otras aspectos de lo que se puede englobar como patrimonio
para justamente tener efectos positivos a los fines de sus intereses. Es de ahí que me parece también importante destacar que la patrimonialización del IBERA puede ser vista como un campo de cooperación y de tensión, de cooperación entre distintos grupos y actores sociales a nivel internacional, nacional, provincial, local, pero también de disputas y conflictos porque ha habido y sigue habiendo muchas tensiones en términos de la tenencia de la tierra y los usos de los espacios. Para ir finalizando, me parece también importante destacar que el aporte antropológico y etnográfico puede contribuir con la descripción y análisis de las lógicas y expectativas de los distintos actores involucrados y que esta multiplicidad de perspectivas revela que los procesos de turismo patrimonialización no solo movilizan recursos, cuerpos, personas, sino también imaginarios sobre el territorio y sus habitantes, como así también infraestructuras. Entonces me parece también que esta perspectiva de cruzar, como es la mesa de la propuesta, estas preguntas sobre turismo y patrimonio, es una vía interesante de acceso para entender también qué está pasando a nivel más amplio. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Eh, Ahora tenemos el siguiente trabajo que se llama ¿Quiénes somos? Un recorrido por turismo UNDAF desde la perspectiva patrimonial, con Antonella Maradona, Daniela Escoto de Abusco y Sofía Di Pangranci, perdón. Bueno, creo que la tenemos a Dani acá Hola para Ceci, ¿cómo presentar. están? Hola. Bueno, Creo quiero que que, sepan que soy fan de las chicas de la UNDAF. ay, te queremos mucho. Bueno, saludar también a los compañeros, felicitar a Matías por su presentación. Recién quiero compartir, compañero, pero vieron que estoy, Dios mío. A ver si lo voy a hacer bien. Acá la joven es Antonella, entonces, no, estoy haciendo mal, ¿no? No es ese. A ver, perdonen la demora. Tuc, tuc, tuc. Ventana. Esto es. No sé si Compartir. Antonella querés ir presentándolas mientras Ahí ponen. se ve bien. Sí, Bueno, contarles, empezamos, Ceci, cuando vos nos digas. sí, arranquen, Eh, dale. bueno, saludar a todos, buen día, felicitar a las compañeras acá por la organización de la jornada, porque ayer estuvo súper interesante esta mesa, hoy seguramente también, y valorar mucho que estemos acá un viernes temprano pensando un poco. Estoy con Anto hoy, Antonella Maradona, mi nombre es Daniela Escoto Abusco, Sofía hoy no está en clase. Nosotras somos de la Universidad Nacional de Avellaneda, de las carreras de guía y licenciatura en turismo, y venimos a compartir con ustedes este proyecto que decidimos denominar ¿Quiénes somos? Un recorrido por turismo desde la perspectiva patrimonial, que es el proyecto, la propuesta pedagógica de una materia que damos en conjunto con Anto, que tenemos la enorme alegría de este año, a partir de este año ya llamarla docente. Anto empezó como ayudante alumna, hoy ya es docente de nuestra universidad, por supuesto es graduada de la Universidad de Avellaneda. Y en esta materia que compartimos con Antonella, que se llama Taller de Técnicas de Interpretación del Patrimonio, es una materia obligatoria para los guías y optativa para los licenciados. El hueso de la materia es la comprensión del patrimonio cultural en su integralidad, ¿no? Y cómo lo trabajamos desde la perspectiva del turismo. Y está en el tronco de las materias prácticas. ¿Y por qué les cuento esto? Porque estuvimos muchos años hasta encontrarle la vuelta para detectar qué aporte hacía esta materia a la formación de los guías de turismo. Entonces, a partir de esta propuesta que oficia del proyecto estructurador y pedagógico de la materia, fuimos encontrando un montón de dimensiones que es lo que queremos compartir con ustedes. Esta es nuestra universidad, el patio de nuestra universidad. Contextualizamos un poco con esto porque da sentido a la propuesta. Nuestra universidad es una universidad muy joven, cumplió 15 años. Es una de las universidades del conurbano, que fue creada en un contexto de ampliación de derechos y que hace mucho foco en la revalorización de lo local, de la perspectiva local. Entonces,
nuestra producción de conocimiento camina hacia la producción del conocimiento sur-sur, ¿no? Pensando en nuestros territorios y desde el conurbano sur, cómo entendemos el patrimonio cultural, y así un poco nos guía hacia dónde tenemos que formar en patrimonio cultural. Y la propuesta pedagógica de la materia se articula con un proyecto, una investigación en curso que presentábamos ayer, que es sobre la formación del profesional en turismo en el ámbito patrimonial, y por eso se articula con la red académica de patrimonio cultural inmaterial y el Caribe, que coordina en este momento a nuestra universidad en una asociación estratégica con otras universidades del conurbano sur. Como les decía, con Anto fuimos pensando a lo largo del tiempo un proyecto pedagógico que nos permita 3 cosas fundamentales. La primera es que tal vez acá hay muchos compañeros que formen en patrimonio cultural y sabrán que es algo difícil porque es sumamente abstracto, ¿no? Poder discutir, debatir. Recién escuchaba a Matías cuando hablaba de esas definiciones, y ya la primera clase con Anto decimos, bueno, el patrimonio cultural es algo que está en la vida cotidiana y es un artefacto cultural que no existe en la realidad dada. Entonces ya ahí la cara de los estudiantes es como, momento, ¿qué está pasando acá? Como que no existe. Bueno, para poder hacer ese abordaje es que fuimos trabajando en este proyecto que Anto les va a ir contando las etapas, pero que fundamentalmente surgió de pensar en cómo formamos a nuestros guías de turismo en el ámbito patrimonial, y tomamos para eso antecedentes de una categoría que nos gusta mucho y que estamos en pleno estudio, que es la categoría Patrimonio Cultural Universitario. Vimos que en Europa ya hay convenciones, declaraciones, la Declaración de Salamanca habla de patrimonio cultural universitario. Claro, está referido a los grandes referentes, los grandes objetos de las universidades, pero a nosotros no nos pasa porque somos una universidad joven que no tenemos todo esa apuesta. Entonces nos fuimos a buscar los antecedentes latinoamericanos. Y en los antecedentes latinoamericanos, especialmente en la experiencia cubana, encontramos que desde la Universidad de La Habana hace muchos años que se trabaja con la categoría Patrimonio Cultural Universitario para el fortalecimiento de la identidad institucional. Y ahí nos cerró todo, porque el propósito de nuestro proyecto tiene que ver fundamentalmente con que nuestros estudiantes, lo digo en criollo, quieran y amen la universidad pública. Entonces decíamos, ¿cómo hacemos para aportar del ámbito patrimonial a esa categoría de pertenencia, de identidad institucional y de orgullo universitario? Entonces formulamos este proyecto fundamentalmente alrededor de esas categorías conceptuales, que además nos sirve como excusa para hablar del ámbito patrimonial y poder armar nociones conceptuales que a veces son muy complejas y muy difíciles de entender y quedan muy en lo abstracto. ¿Por qué? Sobre todo porque nosotros pensamos que el patrimonio cultural está inmiscuido, imbrincado en la vida cotidiana, y que eso nos permite hablar de nosotros mismos. De ahí que en vez de pensar en relevamientos patrimoniales de otros, empezamos a indagar cómo podíamos pensar en nuestro patrimonio cultural universitario y así identificar a partir de un proceso participativo con los estudiantes cuáles son las manifestaciones culturales que nos hacen parte de un proyecto común. Esa fue nuestra pregunta. ¿Qué nos une? ¿Cuáles son los denominadores comunes? Y a partir de encontrar eso, ¿qué nos une? Bueno, empezar a pensar en el patrimonio cultural para la cohesión social, para el fortalecimiento del lazo, para el orgullo institucional. Y entonces, desde el segundo cuatri y el 2023, todos los cuatrimestres, todo ese grupo de estudiantes trabaja en función de un trabajo que viene del cuatri anterior, ¿no? Como si se fueran pasando realmente esa herencia cultural cuatrimestre a cuatrimestre. Y esa herencia cultural que se va pasando de mano en mano, se monta en un aula museo, que después Santo va a explicar. Y usted va a decir, ¿terminan haciendo un aula museo? Sí, convertimos el territorio cotidiano, que es el aula, donde producimos conocimiento, en un espacio donde un día montamos y diseñamos eso para contarle a otros que también son parte de ese proyecto común y tratar de identificar si se ven reflejados. Entonces, pensamos que el territorio universitario como espacio de producción simbólica, ¿no? Como espacio de producción política, de transmisión de valores, nos sirve como excusa para hablar de esas categorías, pero sobre todo para que nuestros estudiantes se vayan del aula diciendo,
mirá todo lo que hace mi universidad, ¿no? ¿Cuánto quiero a mi universidad? Entonces, de alguna manera este proyecto fue caminando a lo largo del tiempo en distintas etapas, y en esas etapas nos interesa sobre todo poner en valor el aprendizaje basado en proyectos, porque es lo que nos permite hablar del trabajo colectivo, colaborativo y progresivo. Nos interesa hablar de lo interesante y lo importante de la discusión democrática, porque todo esto, yo lo estoy contando así, pero es una pelea en cada clase, una pelea en términos de discusión, digo, ¿no? Entre los estudiantes que tienen que acordar a ver cuál es ese proyecto común. Y sobre todo nos interesa hablar de patrimonio cultural para la garantía de los lazos sociales, ¿no? Para fortalecer algo que en este contexto está muy complicado. Entonces, bueno, trabajamos desde un paradigma que es la investigación-acción participativa y desde el aprendizaje basado en proyectos. Le quiero dar la palabra a Anto, que Anto fue estudiante de la materia, graduada de la carrera de guía, estudiante de licenciatura, becaria de la red, o sea, cumple todos los roles en la universidad y es con quien venimos trabajando en esto. Anto, yo no te veo, así que vos avísame para pasar el power. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, ante todo, gracias por el espacio, como ya lo dice Dani. Y bueno, en línea con lo que venía planteando Dani, hay algunas preguntas que movilizan, ¿no? Esta experiencia formativa. Y primero, ¿para qué queremos hoy al patrimonio cultural? Y segundo, durante el cuatrimestre, la pregunta que estructura todo este proyecto es quiénes somos y qué nos hace parte del proyecto común Turismo Indoor. ¿Por qué nos planteamos esto? Porque la idea de esta experiencia formativa es partir desde una construcción experiencial, ¿no? Donde se conjuguen todas las experiencias personales y colectivas de los estudiantes, sus saberes previos, sus intereses, sus motivaciones y sus habilidades a partir de una práctica situada, es decir, desde la acción y la participación, ¿no? Por esto que decía Dani, que trabajamos desde un enfoque de lo que es la investigación-acción participativa. El proyecto se estructura en 3 etapas, como pueden ver ahí en la presentación. La primera es la del diagnóstico, la segunda es el diseño de la propuesta interpretativa y del montaje del aula. Y la tercera es ese montaje en concreto y luego el recorrido guiado, que es esa propuesta que se lleva a cabo. Si querés, Dani, pasamos a la siguiente. En esta primera etapa lo que realizamos entonces es la identificación, la documentación y el registro de las manifestaciones culturales que son seleccionadas por los estudiantes y que toman a Turismo UNDAV como esa comunidad social de estudio, lo cual resulta sumamente interesante porque son los estudiantes quienes pueden escribir sobre sí mismos, ¿no? Porque son parte integrante de esa comunidad de estudio. Esto es lo que resulta también emancipador, ¿no? Por eso trabajamos desde la investigación-acción participativa. Y para ello tomamos algunas herramientas metodológicas que son propias del ámbito patrimonial, como por ejemplo el mandala de caracterización contextual, tenemos la línea de tiempo, el mapeo colectivo, el sociograma y las entrevistas. Esta metodología lo que permite a los estudiantes es reflexionar, repensarse y repensarnos, ¿no? Y decidimos identificarnos como parte integrante de un proyecto común. A partir de todo lo recabado, ¿no? En este diagnóstico, lo que obtenemos, si se quiere, es una serie de componentes de carácter cultural que son justamente ese repertorio que conforma el patrimonio cultural universitario, que es lo que entendemos como ese proceso integral de interacción constante entre los públicos internos y los objetos no humanos, que contemplan su historia, entre otras cosas. En una segunda etapa, lo que se realiza con todo ese repertorio que se fue armando y que, como decía Dani, viene sosteniéndose cuatrimestre a cuatrimestre, los estudiantes, a partir de la creatividad y las técnicas de interpretación que trabajamos en clases, pueden presentar una propuesta interpretativa
y también pueden hacer un armado, un diseño del aula en función de la distribución de los objetos y cómo quisieran presentar y narrar luego aquello que presentan, ¿no? Con el fin justamente de armar nuevos relatos que tengan que ver con la incorporación de todos los sujetos y que sean los protagonistas de ese relato. La última etapa que realizamos es la del montaje, ¿no? Que también entendemos como un acto político, porque hay una selección y una justificación, ¿no? De esas elecciones. Dani, si quieres pasamos a la siguiente. Gracias. Y en esa última etapa, ese mismo día nos encontramos en el aula y hacemos el trabajo de sacar todas las sillas y convertir esa aula museo, que como bien, esa aula que como bien decía Dani es nuestro espacio cotidiano, en una sala de museo donde se va a ver reflejado todo ese ser y hacer institucional y principalmente que tiene que ver con la identidad de nuestro departamento y específicamente con Turismo UNDAV. Ese día se realiza el recorrido guiado, que es la propuesta interpretativa, para la comunidad universitaria, es decir, está abierto a toda la comunidad que quiera y desee participar. Y la idea o el objetivo principal es que justamente las voces sean las de todos, las que vayan construyendo todo ese relato, ¿no? Lo interesante en ese tercer momento de todo este proceso y de toda esta experiencia formativa tiene que ver con la participación y con toda la construcción dialógica de saberes que se arma en función de ese intercambio que se está dando constantemente, ¿no? Y que tiene que ver un poco con esto de, bueno, empecemos a pensar que aquello que es cotidiano y que nos atraviesa es parte de nuestro patrimonio y que tiene un valor, no hay una revalorización de aquello que es nuestro y que tiene el objetivo de provocarnos una reflexión, ¿no? Como bien decía Dani, nuestro objetivo es forjar ese orgullo universitario y también fortalecer, ¿no? Esa construcción de vínculos, ese entramado de vínculos que se constituye a también estar construyendo nuestra ciudadanía. Así que bueno, nada, nos parecía, para ir cerrando, nos parecía interesante un poco contarles cómo estructuramos este proyecto en el que vamos cada cuatrimestre volviendo a trabajar sobre lo ya trabajado, incorporando nuevos sentidos, nuevos significados y apostando, ¿no? Por una sensibilización sobre el patrimonio para fortalecer también el trabajo territorial, revalorizar lo local y nada, gestionar proyectos turísticos que revaloricen todo este legado histórico y cultural como lo es nuestra propia identidad, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias. No sabía si quedaba una filmina más para presentar. Eh, Muy interesante el proyecto. Bueno, ahora vamos a escuchar un trabajo más y la idea es hacer un pequeño corte de 5 minutos, 10 minutos que ahora pautamos para si quieren ir al baño, el mate, como había mencionado. Y después, cuando terminan de exponer todos los participantes, ahí el lugar de preguntas. Para quienes se conectaron hace poquito, estamos poniendo el temporizador del Meet para no estar interrumpiendo en la exposición, así cada cual puede ir mirando el tiempo que quedan, son 15 minutos por exposición. Así que ahora presento a Patricio Acosta, que va a presentar el trabajo Turismo y Patrimonio, propuestas para la valorización de bienes en la localidad de Open Door, Luján, provincia de Buenos Aires.
Bueno, buen día a todos. En primer lugar, muchas gracias Cecilia por el espacio y bueno, también a los compañeros. Voy a intentar compartir pantalla del PowerPoint. Si no, Cecilia, vos si me lo podés compartir, justamente te lo envié ayer. Sí, si no lo podés presentar, yo ya lo tengo acá listo. Bueno, ahí. Mientras podés aprovechar para presentarte un poquito. Bien, Listo. sí. No sé si lo podés compartir vos, Cecilia, porque justo no, en el Meet me complica un montón poderlo compartir. Bueno, me presento, soy Patricio Daniel Acosta, soy docente e investigador de la Universidad Nacional de Luján. Mi formación de base es profesor y licenciado en geografía, también especializado en temas de turismo sustentable y patrimonio cultural por la Universidad Nacional de Luján, y hace poquito finalicé el ciclo de maestría en gestión turística del patrimonio en la UNTREF. Justamente, bueno, el trabajo que voy a presentar, bueno, y posteriormente la idea es iniciar con el doctorado vinculado a estos temas de turismo y patrimonio. Bien, el trabajo que voy a presentar ahora tiene que ver con una parte del trabajo de tesis, de maestría, de esta carrera de gestión turística de patrimonio, que la coordinadora fue Bárbara Catalano. Bien, el tema es turismo y patrimonio, propuestas para la valorización de bienes culturales en la localidad de Oppendorf, partido de Luján, provincia de Buenos Aires. Pasamos a la siguiente filmina. Bien, en cuanto, bueno, es importante determinar el área de estudio que tiene que ver con la ubicación geográfica de esta localidad, que se encuentra a 12 kilómetros de la ciudad de Luján, en la provincia de Buenos Aires, y a 77 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ahí, como podemos apreciar, los mapas, el de la izquierda, la distancia entre Buenos Aires y el partido de Luján y la localidad esta mencionada, y a la izquierda las delimitaciones urbanas de esta localidad. Bien, la importancia de esta localidad tiene que ver, se debe a la inauguración de un establecimiento neuropsiquiátrico que antiguamente se denominaba Colonia Nacional de Alienados, actualmente Hospital Internacional Neuropsiquiátrico Cabred, que su importancia es la aplicación del método puertas abiertas para el tratamiento de pacientes neuropsiquiátricos. Y este fue y es un establecimiento pionero en el país y moderno en su época por el método de puertas abiertas que fue implementado hacia principios del siglo XX por el doctor Cabred, que este método renovado lo trajo de Europa. Bien, pasamos. Bien, acá en línea general vemos las transformaciones territoriales de la localidad de Oppendorf. Es muy interesante destacar las diferentes transformaciones y tomar a esta localidad como un paisaje evolutivo continuo que está en constante transformación. ¿Qué quiere decir? Que el paisaje que se aprecia en la actualidad es el resultado de diferentes transformaciones que fueron surgiendo en el espacio durante los 125 años que tiene esta localidad, pasando por la inauguración de la colonia Cabred hacia 1899, su estación ferroviaria que conecta con el circuito agroexportador, luego, posteriormente, el arribo de los emprendimientos inmobiliarios que fueron surgiendo hacia 1890, en 1990, luego hacia los años 2000, más precisamente 2009, cómo se fue declarando patrimonio este sitio, este predio, junto con la estación ferroviaria,
y luego la Ley de Salud Mental que se aplicó en el 2010, donde generó una revalorización de este predio del nosocomio. Pasamos a la siguiente. Bien, en cuanto al planteamiento del problema de esta investigación, decimos que, bueno, Oppendorf presenta un acervo patrimonial que está vinculado con la historia del tratamiento neuropsiquiátrico, y el pueblo actualmente presenta dentro de ese acervo patrimonial bienes reconocidos institucionalmente y otros bienes sin reconocimiento patrimonial, que ambos están vinculados a la historia del tratamiento neuropsiquiátrico. Bueno, en cuanto a los bienes con reconocimiento patrimonial, destacamos la estación ferroviaria y el predio del hospital actualmente internacional Dr. Cabred, donde el predio en sí cuenta con ciertos atractivos turísticos, algunos atractivos potenciales, como en el caso del Museo Histórico Cabred, y podemos decir un recurso turístico real, un atractivo consolidado, como el complejo recreativo gastronómico Parque Cabred, que ahora luego vamos a destacar algunas cuestiones. Y el pueblo, con estos atractivos, está atravesando como una etapa de exploración e implicación turística de acuerdo a los ciclos de vida turísticos de Butler. Eso por un lado. Después tenemos bienes sin reconocimiento patrimonial desde el punto de vista normativo, que se encuentra dentro del pueblo, que son bienes culturales que están vinculados a la historia del tratamiento neuropsiquiátrico, como construcciones antiguas, espacios públicos de valor histórico, la sede de las primeras instituciones sociales y culturales del pueblo, que está entrelazado con este método de puertas abiertas que no solamente le dio el nombre al pueblo, sino también su desarrollo en sí. Y que la mayoría de estos bienes sin reconocimiento patrimonial están perdiéndose por falta de acciones y medidas para asegurar su protección. Bien, eso más o menos en general lo que se está planteando en esta investigación. Pasamos a la siguiente. Bien, el trabajo se desglosó en tres hipótesis. Por ejemplo, la primera, que el reconocimiento patrimonial desde lo normativo se limita con este establecimiento neuropsiquiátrico, la estación ferroviaria, considerando insuficiente para la generación de una oferta turística que contribuya en la difusión de estos bienes culturales. Y que la segunda hipótesis, que la falta de actividades de carácter de divulgación y difusión, sumado al mantenimiento, pueden derivar en el deterioro del patrimonio cultural en la localidad. Y la tercera, me parece muy interesante destacar que se intenta romper esa dicotomía entre patrimonio material e inmaterial. Por eso decimos que este reconocimiento patrimonial intangible del método terapéutico Oppendorf daría sentido para que se reconozcan estos bienes culturales materiales que no tienen un reconocimiento institucional, y así fortalecer la oferta turística de la localidad. ¿Seguimos? Bien, por otro lado, la investigación se desglosa en un objetivo general y 4 específicos. En cuanto al objetivo general es contribuir al fortalecimiento de esta oferta turística en la localidad mediante la incorporación de estos bienes que aún no poseen reconocimiento patrimonial, y de esta manera no solo concientizar y difundir el valor de su patrimonio local, sino también atraer nuevos visitantes. Eso como objetivo general. Luego los objetivos específicos. Acá es muy importante destacar, para no detenernos tanto, que se propone actividades turísticas en la localidad que logren integrar el patrimonio cultural emplazado en el pueblo con el predio del hospital que está declarado patrimonio, y de esta manera no solo concientizar y difundir el valor de su patrimonio local, sino atraer nuevos visitantes. Bien, seguimos. En cuanto a las perspectivas teóricas de la investigación, bueno, se basó
el concepto de unidad de paisaje cultural por la UNESCO, tomar, como habíamos dicho anteriormente, ver esta localidad como un paisaje evolutivo continuo que está en constante transformación, el patrimonio como una construcción social e invención, también tomar la perspectiva de patrimonio como recurso turístico, el turismo también como activador patrimonial y estas actividades turísticas que se proponen vistos bajo los criterios de la sostenibilidad. ¿Seguimos? Bien, acá para no detenernos tantos, esto es el marco metodológico que se llevó a cabo la investigación. Es importante destacar las técnicas de investigación que se realizaron, que tiene que ver con la observación de campo, participante, no participante, la revisión de documentos históricos, el análisis de instrumentos normativos, principalmente las leyes de declaratoria de patrimonio de la provincia de Buenos Aires de este establecimiento, el Código de Ordenamiento Urbano del Partido de Luján y el plan estratégico turístico del partido. También se desarrollaron entrevistas estructuradas a informantes clave y encuesta a la población residente. ¿Seguimos? Bien, en cuanto al análisis de datos y resultados, los principales ejes de la investigación se basó en la caracterización de bienes culturales con reconocimiento patrimonial, también las acciones directas sobre estos bienes, en cuanto a fin de lograr su conocimiento, protección y conservación, la identificación, caracterización de bienes culturales que no poseen reconocimiento institucional, y también es importante señalar acá la consulta a la población residente, que cuando se realiza una investigación tanto turístico patrimonial, no hay que dejar de lado este actor, este sujeto patrimonial importante. Bien, ¿seguimos? Bueno, acá se analizó los instrumentos normativos en cuanto a la ley 14.111 de declaratoria de sitio arquitectónico ambiental de la provincia, este predio neuropsiquiátrico, como también las dos áreas patrimoniales, que es el hospital y la estación ferroviaria, como en el Código de Ordenamiento Urbano como área urbana, distrito de protección histórica. ¿Seguimos? Bien, en cuanto al plan estratégico de desarrollo turístico sostenible del partido de Luján, toma la localidad como atracciones turísticas, se basa en un turismo deportivo que tiene que ver con el polo y el golf, en los clubes de campos que se encuentran hacia la periferia del pueblo, y también en forma implícita, se podría decir, este documento señala un turismo educativo y científico, donde resalta las historias clínicas, los instrumentos de terapia del hospital y que presentan un alto riesgo de preservación. Bien, acá las acciones sobre los bienes patrimoniales, para pasar muy rápidamente, tiene que ver con, bueno, para preservar estos bienes culturales que tienen conexión con la historia del hospital. Bueno, se creó en primer lugar un museo histórico en 1999. Actualmente, hace unos años atrás, se creó también un complejo recreativo gastronómico dentro del predio del hospital, que abarca 500 hectáreas el hospital, y bueno, dentro de esas 500 hectáreas se encuentra este complejo recreativo. También se desarrollaron la refuncionalización de edificios históricos, la puesta en valor de los archivos históricos, que también está trabajando codo a codo con Iberarchivo de España para la digitalización de historias clínicas. Y bueno, después la puesta en valor tanto de algunos edificios de la administración del hospital como de la estación ferroviaria. Seguimos. Y acá destacamos los bienes que no poseen reconocimiento institucional, como le había señalado anteriormente, que tiene que ver con que se encuentran emplazados dentro del pueblo
y que están asociados a la historia del tratamiento neuropsiquiátrico con este método Open Door, puertas abiertas. Destacamos, bueno, las primeras instituciones sociales, edificaciones, casas que se construyeron para médicos y enfermeros que el hospital traía hacia el pueblo, algunos espacios públicos como la plaza principal y demás cuestión. ¿Seguimos? Bueno, la consulta a la población local, para la consulta a la población local se realizó una encuesta y se consultó a la población cuáles serían aquellos bienes culturales que merecen ocupar un sitio destacado en la valoración cultural, y muchos señalaron casas de médicos y enfermeros, espacios públicos como la plaza principal y demás bienes culturales. ¿Seguimos? Y bueno, las propuestas turístico-patrimoniales, para ir muy general, se basó en un proyecto de declaración de patrimonio inmaterial al método Open Door y una serie de paseos turísticos para contribuir a esa valorización de espacios patrimoniales y también fortalecer la oferta turística y atraer nuevos visitantes. ¿Seguimos? Este es el proyecto de declaración de patrimonio inmaterial del método Open Door, que todavía fue un bosquejo que hice en primer lugar y está como en constante revisión, donde resalta la importancia del patrimonio inmaterial a este método Open Door. ¿Seguimos? Y acá otra propuesta turística patrimonial que tiene que ver con los paseos turísticos, que se propone 3 paseos turísticos, uno que esté dentro de este predio del hospital, que conecte el museo con el Parque Cabred, que son atractivos turísticos potenciales y reales, y también 2 paseos turísticos que se desarrollan en el pueblo de Open Door y que la idea que conecte tanto el pueblo como el establecimiento neuropsiquiátrico. ¿Seguimos? Bueno, acá las principales características, no lo vamos a señalar por cuestión de tiempo. Seguimos a la siguiente. Y bueno, acá se va desarrollando cada uno de los paseos. El primer paseo es Puertas Abiertas, donde se desarrolla dentro del pueblo, del establecimiento neuropsiquiátrico, y también se desarrolló como una cartelería para en cada lugares fijos con información ampliatoria. ¿Seguimos? El próximo paseo es Paseos Orígenes de Open Door dentro del pueblo. El siguiente. Y este es el último paseo que tiene que ver con las primeras instituciones sociales, poner en valor las primeras instituciones sociales del pueblo. ¿Seguimos? Y bueno, como consideraciones finales, conclusión, muy rápidamente, que la salvaguardia del sistema terapéutico Puertas Abiertas ayudaría a comprender y apreciar el valor de los recursos culturales materiales vinculados con la Fundación del Nosocomio. También desde una perspectiva holística es posible pensar el turismo como motor de rescate y valoración patrimonial de la localidad, que no solo beneficie a la actividad turística en sí, sino también a la preservación y promoción del patrimonio. También que para llevar adelante estas propuestas se debería contar con el respaldo de los actores entrevistados, la población residente y visitantes. Y para finalizar, que se espera que esta investigación no solo represente un aporte para la gestión local, principalmente de Luján, sino también para la academia. Muchísimas gracias y perdón por el tiempo. No, está bien. Es una guía para no irnos demasiado. Traté de ir lo Muchas más gracias. rápido posible, pero bueno, quedaron algunas cositas para No, explicar. después va a quedar tiempo para que puedas comentar más cosas y charlar. Bueno, Perfecto. ya se presentaron los primeros 3 trabajos, son las 10. No sé si les parece que hagamos un pequeño corte de 10 minutos, 10 y 10, nos volvemos a encontrar.
y retomamos los últimos 3 trabajos y ahí ya sí abrimos para... Sí, Dani. Ceci, quería avisar que con Anto nos pasamos de mesa porque estamos con un trabajo en la otra mesa, así que vamos a presentar y volvemos. Estamos haciendo un chino también con Mariana, que es la otra compañera que va a presentar. Dale, dale. Perdón. No, no hay problema, cosas que pasan. Bueno, entonces hacemos hasta las 10:10 y nos volvemos a encontrar y bueno, si hay alguna de ustedes, dejamos anotadas preguntas para cuando pueda volver a pasarse. Gracias. Disculpa. Bueno, nos vemos con el mate en un ratito. Gracias. Dale.